Doctor, muchísimas gracias. No sé si puede ampliar eso. Gracias. ¿Puedo empezar? Sí, doctor, cuando usted guste. Bueno, buenas noches. Ya agradecerles por la invitación y creo que es un tema que ahora estamos bastante ya actualizados en este punto. Creo que tenemos el conocimiento suficiente. Si bien falta mucho que aprender, falta mucho que desarrollar sobre COVID, hemos llegado a un punto de al menos de entender el comportamiento de la enfermedad. Y esto es lo que vamos a conversar hoy, sobre todo las manifestaciones pulmonares. Vamos a ampliar un poquito el tema a lo que es las manifestaciones pulmonares agudas, pero también sí vamos a hablar de las crónicas, porque ya se viene el, el tsunami, ¿no? Hay un artículo interesante en la India que dice que después del terremoto viene el tsunami y vamos a tener muchísimos problemas pulmonares en términos de enfermedades intersticiales, de alteraciones de la función pulmonar, y sería bueno por lo menos dar un pantallazo y aprovechar la oportunidad. Entonces, sabemos que nosotros partimos de probabilidades, no hay ningún área de la medicina, ni de la vida, ni de la ciencia, ni del comportamiento humano que no se base en probabilidades, y es por eso el interés grande que tiene la estadística, porque básicamente nosotros ponderamos las posibilidades, ponderamos las incertidumbres, y en base al mayor beneficio que podamos ver, tomamos las decisiones clínicas o las decisiones quirúrgicas o las decisiones de tratamiento, ¿sí? En este caso, estamos más que nunca basando nuestras decisiones clínicas en probabilidades porque es una enfermedad relativamente nueva, ya no es tan nueva, ya lleva un año y mucho de lo que se ha hecho se ha ido aprendiendo en el camino. No les voy a hablar de las estadísticas, ustedes saben bien que la pandemia, seguramente han tenido ya una introducción sobre esto, que la pandemia ha tenido un impacto muy intenso en todos los países, sobre todo en los países desarrollados, en los países del norte, donde aparentemente se creían que eran invencibles y que todas las epidemias siempre habían afectado a África o habían afectado a zonas de Asia, pero en el tiempo moderno, digamos, nunca se habían enfrentado con algo que ponga en jaque todo su sistema de salud, y este ha sido desafortunadamente la oportunidad. Acuérdense que estamos en Ecuador en el peor momento. No sé si ayer o antes de ayer fue el día de mayor mortalidad en el país desde el inicio de la pandemia. 182 casos que fueron no confirmados, pero de exceso de mortalidad. Ya se imaginan el problema que estamos, y Ecuador es el centro en este punto. Esta parte la conocen bien, saben que la infección se inicia o se introduce al cuerpo a través de los pulmones, a través de unos receptores que vamos a conversar, son los receptores ECA. Llega el virus, va a tener un periodo predrómico donde no hay manifestaciones clínicas, pero que el paciente ya es infeccioso, y esto es el problema de los virus respiratorios, ¿no? Justamente es el gran problema que tenemos para poder cercarle al virus. Es que hay una fase predrómica muy importante donde no somos capaces de saber, y por eso las medidas generales de precaución. Después viene ya una fase positiva ya con síntomas, donde ya podemos detectar síntomas generales como fatiga, como síntomas pulmonares, vamos a hablar de algunos de ellos, como problemas mentales, de ansiedad, de problemas del sueño. Acá también vamos a tener un punto muy, muy importante en el futuro, todos los trastornos de ansiedad que está produciendo el coronavirus. Vamos a tener palpitaciones, vamos a tener dolor torácico, podemos tener manifestaciones vasculares. Ustedes saben que dentro del tratamiento, uno de los pilares fundamentales, al menos que han logrado modificar, ya vamos a ver por qué, la mortalidad de los pacientes, es el tratamiento profiláctico con heparinas de bajo peso molecular, básicamente la anticoagulación. Podemos tener problemas renales. Nosotros vemos mucho problema renal, mucho dolor a nivel de zonas lumbares que se asocian con inflamación de los riñones, con distensión de la cápsula renal, con problemas, y otros problemas como pérdida de cabello. Después de ello va a venir esta fase PCR negativa y va a venir este síndrome que les había mencionado, que seguramente también hablarán algo, que es el posagudo, ¿no? Y este puede durar hasta un año, ¿sí? Ya sabemos que puede durar hasta un año y no sabemos cómo tratarlo en este punto, ¿sí? Hay algunas propuestas también de la parte respiratoria, vamos a hablar de ellas, pero nada firme todavía. Si del COVID tenemos problemas tratándole, el post-COVID pues vamos un poquito atrás. Esta es la pirámide que conocen bastante bien, seguramente. Tenemos un universo de pacientes, un universo enorme de pacientes, probablemente 200 o 300
millones de personas que se han infectado, o probablemente más, ya estemos en los 1.000 millones de los infectados en el mundo. Algunos son los que identificamos, pero de cada paciente identificado se calcula que hay 5 que no están identificados y probablemente esto aumente, ¿no? Entonces tenemos asintomáticos, tenemos pausintomáticos, generalmente pacientes que hacen fiebre, síntomas de catarro, síntomas menores, tenemos casos severos y muertes. Y la pregunta es interesante, ¿no? ¿Por qué hay un gran porcentaje de pacientes en este punto y por qué hay gracias a Dios, un menor número de pacientes en este punto? Y esto tiene que ver con la respuesta inmune, y esto debe quedarles bastante claro, que como no sabemos cómo va a ser nuestra respuesta inmune, como no sabemos cómo andan nuestros interferones, y ya vamos a hablar algo de los interferones, pues en este punto es mejor cuidarse. Lo que está claro, yo creo que la charla anterior que dio el doctor hablaba justamente de esto, obviamente hablaría con más detalle y más conocimiento de cómo se da esta tormenta de citoquinas. Sabemos que ingresa al pulmón a través de estos receptores, la angiotensina 2, AC2, que invade y que después desencadena una potente respuesta inmune difícil de controlar y difícil de saber cómo va a reaccionar. Por lo tanto, ustedes tienen que tener presente que a la final no es el virus el que causa el daño. El virus llega al pulmón y los virus son bien portados, ¿no? Los virus jamás quieren matar a su huésped, ¿sí? Por eso hay esa evolución natural de los virus a volverse cada vez menos patógenos, porque la intención final de un virus es sobrevivir, como cualquier componente de la naturaleza sabe que si aniquila solo el humano, es tan irreverente que sabe que hace daño a su hospedero, no se da cuenta de que a la final se causa daño a sí mismo. Pues el virus va entrando en razón y va bajando su patogenia con el tiempo y se va haciendo parte, como los otros coronavirus, que producen enfermedad respiratoria leve, producen enfermedad digestiva leve, pero que no llevan a la muerte de su huésped. Entonces, recuerden eso, el virus no es el que causa el daño, el virus despierta una respuesta inmune exagerada en algunos casos, y esa respuesta inmune es la que va a impactar en los órganos, generalmente en el pulmón, que es el órgano principal de choque del coronavirus, va a producir todo este infiltrado, todas estas alteraciones respiratorias que las vamos a revisar, y a la final puede terminar en varios escenarios: uno, que no le pase nada al paciente; dos, que tenga síntomas menores; tres, que produzca unas neumonías extensas, ya vamos a ir viendo las magnitudes; y cuatro, puede terminar con el huésped. Y hay un quinto escenario quizá que deje secuelas graves e irreversibles con pacientes con enfermedades intersticiales avanzadas, con necesidades de oxígeno, con intolerancia al ejercicio. Obviamente aumenta la mortalidad a largo plazo y altera mucho la calidad de vida. Todas las interleucinas o interleuquinas, interferones que participan, pues es una cascada enorme. Aquí hay una comparación de la respuesta inmune en comparación con otros coronavirus, con el SARS y el MERS específicamente, y nos damos cuenta que tienen una magnitud similar, solo que estos dos anteriores, la epidemia que hubo en el 2009 y la otra 2006, perdón, fueron epidémicas, no llegaron a ser pandemias, porque la mortalidad que producía el SARS y el MERS se aproximaba al 15 y al 20%, y si el corona hubiese tenido ese impacto, pues otro fuera el cantar, fuera un escenario totalmente apocalíptico en comparación con lo que tenemos ahora, donde calculamos una mortalidad relativamente baja de 1 en 1000, pero suficientemente alta debido a la cantidad de contagios, a la viremia que tiene el planeta este rato, que es enormemente alto. Entonces, esa baja mortalidad, relativa baja mortalidad, pues se ve reflejado en una alta mortalidad en números generales. ¿Sí? Este concepto es importante que tengan claro. Ya sabemos esto, ¿no? Ya habíamos conversado más de lo mismo, donde tenemos el periodo de incubación, tenemos el 81% probablemente da unos síntomas muy leves, caracterizados por fiebre, fatiga. Claro, si nos ponemos a hacer tomografías a todos, que no les recomiendo, porque la tomografía es una técnica de alta radiación, acuérdense que equivale a 250 radiografías diarias, entonces no es para todos una tomografía. Imagínense, si tenemos este rato en el Ecuador cerca de 350.000 pacientes, no se debió haber hecho tomografía a los 350.000 pacientes identificados. Entonces, tenemos que seleccionar bien a los pacientes a los cuales vamos a hacerles métodos de imagen. No sé, un chico de 26 años con un poco de fiebre, de fatiga, de tos, y auscultan unos crepitantes, pueden auscultarlo, pero eso no significa de ninguna manera que tengan que hacer una tomografía de entrada. ¿Sí? Dejamos la tomografía, que es una técnica altamente eficaz, útil y que nos sirve mucho para diagnóstico, para estadificación, para los casos moderados, para los casos severos y obviamente para los casos
críticos. Entonces, volvemos a la pregunta original. Esperen un segundito, solo cierro la ventana. Volvemos a la pregunta original. ¿Por qué algunos pacientes desarrollan casos severos? Entonces, hay factores de riesgo importantes. Aquí tenemos algunos. Por ejemplo, los hombres. Ustedes saben que la mortalidad en hombres es 2 a 3 veces mayor en mujeres. Y es que hay factores genéticos y factores ambientales que predisponen a esta sensibilidad. Por ejemplo, tenemos más receptores, ¿sí? En comparación, por lo tanto, tenemos más puertas de entradas. El mérito del coronavirus, porque ustedes saben que hay miles de coronavirus en la naturaleza, el murciélago, al ser un mamífero, y ser un mamífero que se desplaza, y además que en algunos de los casos es hematófago, es el hospedero, y además tiene un sistema inmune impresionante, es el hospedero ideal para tener coronavirus. Entonces están 1.000, 2.000, 3.000 coronavirus conviviendo en los murciélagos sin ningún problema. De aquí pasan a un huésped intermedio y de ahí llegaron al hombre. ¿Sí? Entonces, volviendo a ello, el coronavirus encontró o descifró la llave de entrar al humano. ¿Cómo descifró esa llave? Pues a través de estos receptores, porque hemos convivido con coronavirus desde que el hombre es hombre y siempre se ha supuesto. Cambios en el estilo de vida, pues en algunos países, buena mayoría, tendemos a fumar más, en otros no. Ya saben que los países tipo Noruega, Suecia, Dinamarca, las mujeres fuman más. Edad avanzada, es obvio, ¿no? Ustedes saben que hay una situación de inmunosenescencia, un término interesante que deben incorporarle ustedes a su día a día, en donde el sistema inmune empieza a decaer, es decir, no existe una respuesta inflamatoria proporcional al agente causal. A veces es muy baja o a veces es muy violenta. Desde luego también los receptores cambian, desde luego también hay distintas características que pueden permitir que los pacientes ancianos se enfermen más, la sarcopenia, la diabetes, la hipertensión y todo ello. ¿Sí? Hay otros factores de riesgo interesantes como la hipertensión. La hipertensión no solo tiene que ver con la enfermedad como tal, que tiene comorbilidad, sino también porque modifica estos receptores. ¿Sí? Se supone que los pacientes hipertensos pueden tener mayor expresión de receptores, y al tener mayor expresión de receptores van a tener una entrada, porque la carga vírica va a ser la misma, no va a ser la misma, hay supercontagiadores, pero llega al cuerpo. No es lo mismo que tenga 10 puertas de entrada a que tenga 5.000 puertas de entrada. Entonces, de esto depende también. Depende cuántos virus entraron súbitamente al cuerpo. Y esto es una de las características que modifica a los pacientes hipertensos y con tratamiento. ¿Qué otros factores de riesgo son importantes? La obesidad. ¿Sí? La obesidad es el factor de riesgo modificable con mucho más importante. Nosotros hemos visto y tenemos muchas complicaciones en pacientes jóvenes obesos, es decir, no podemos modificar a corto plazo esto, pero ustedes saben que el tema del sobrepeso y la obesidad es una situación que debe tratarse y debe tratarse con seriedad como políticas de salud pública, porque el impacto no es solo en coronavirus, sino es absolutamente en todas las enfermedades, en toda la esfera del ser humano. La diabetes, ya se imaginarán, todos los trastornos que puede producir la diabetes, las microangiopatías, los daños renales, la insulinoresistencia, también hace que la carga vírica o permite que la carga vírica de inicio sea mucho más alta. Produce alteraciones de la inmunoglobulina A, de las barreras y de todo ello. ¿Sí? Un ratito que estoy con esto. ¿Sí? Otros factores de riesgo, desde luego ya a nivel pulmonar. El hecho que yo tenga una alteración estructural del pulmón, desde luego me va a predisponer a que yo tenga una mayor probabilidad de desarrollar, no de infectarme, la probabilidad de infectarme es exactamente la misma, sino la probabilidad de desarrollar una enfermedad más grave. Y tiene que ver con todo lo que habíamos visto, con alteraciones estructurales del parénquima pulmonar, donde existe ya, por ejemplo, en la enfermedad intersticial difusa, que es la que está acá, existe ya una alteración del parénquima y del intersticio y le permite, o la puerta de entrada al virus es mucho más amplia que un paciente que tiene una estructura pulmonar y una barrera de protecciones correctas. El cóctel, la bronquitis crónica y el efisema, ya se imaginarán que es un factor de riesgo interesante. Bueno, y otras enfermedades como el pulmonar, como el embolismo pulmonar, nos va a predisponer. ¿Qué más influye? ¿Por qué unos enferman y otros no? Porque una persona, acabamos de dar de alta a un muchacho de 26 años, acabamos de dar de alta a una chica de 32 años, tenemos pacientes relativamente jóvenes en cuidados intensivos. ¿Por qué unos enferman y otros no? En similares ocasiones, que no tienen diabetes, que no tienen hipertensión, que no tienen obesidad. ¿Por qué tenemos personas jóvenes? Pues esta teoría de los interferones es muy importante, ¿no? El interferón 1 es a la final el que va
entre otras cosas. Ustedes saben que la respuesta inmune es extremadamente compleja, pero de alguna cosa se ha definido es que los niveles de interferón van a ser como como la guardia de entrada, ¿no? Es decir, que en una respuesta normal y robusta, si ustedes tienen una carga vírica alta, ustedes ven que suben, pero los niveles de interferón suben proporcionalmente y esta respuesta violenta, por decirlo de alguna manera, de los interferones acaba o frena la carga vírica. Es por eso que en un momento se propuso tratar con interferón. No sé si ustedes habrán escuchado o habrán tratado el tema en alguna de las charlas, pero se propuso. No tuvo el éxito que se quería porque aparentemente es el interferón endógeno y no el exógeno el que cumple esta función y son en los momentos iniciales. Entonces yo no puedo saber este rato si estoy asintomático, no puedo saber si es que estoy con una carga vírica desarrollándose dentro de mi cuerpo y es en este momento donde debiera utilizar los interferones. Y yo no lo sé. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando doy interferón exógeno, probablemente la carga vírica ya es demasiado alto, ya hubo una réplica y estoy extemporáneo. Aquí tenemos una respuesta débil, fíjense, a carga vírica alta y los interferones suben muy lento y por lo tanto la persona va a desarrollar una enfermedad severa porque llegamos a hacer carga vírica, porque se desarrolló toda esta tormenta de citoquinas que ya vieron y porque ya hubo impacto en los distintos órganos. Y desde luego, si es que el paciente no tiene una respuesta de interferones o una respuesta baja como en esta gráfica, pues seguramente yo no voy a tener toda la respuesta inmune que necesito y seguramente voy a tener una enfermedad severa y probablemente la muerte. Nosotros tenemos pacientes, todos los casos que les voy a presentar aquí, son pacientes jóvenes, son pacientes extremadamente jóvenes que presentaron enfermedades graves. Sí, como entro un poco para, seguramente esto ya lo revisaron, son unas diapositivas muy interesantes de la de la fisiopatología más bien del COVID en los pulmones, pues entra un virus, ustedes saben, por demasía, que es un bio-RNA, por eso las vacunas van hacia allá, que encontró esta llave que yo les decía, este fue el mérito de este coronavirus, del SARS-CoV-2, encontrar esta llave, esta parte de las espículas que encontró también dentro del pulmón la manera de entrar. Por eso no pudo antes colonizar, pero alguna mutación en algún momento de la evolución del virus, ustedes saben que los virus se replican a una velocidad impresionante, en el momento ideal, con el clima ideal, con el paciente ideal, permitió que entre al cuerpo y el momento que entró hizo esta réplica violenta de RNA. Ustedes saben que los virus se replican a una velocidad impresionante por millones y por billones, coloniza el cuerpo y sale. Y esta colonización del cuerpo produce alteraciones, no es que llega y no pasa nada, desencadena todas estas tormentas de citoquinas, llama a los macrófagos, los neutrófilos, a los monocitos, a los linfocitos, empieza una liberación, altera también a la permeabilidad y a la funcionalidad de los neumocitos tipo 2, donde también pueden replicarse el coronavirus, puede salir y seguir colonizando, después vuelve al árbol respiratorio y empieza el paciente a ser contagiador. Y la expresión de neumocitos tipo 2 en el pulmón, esto también es a nivel teórico, hace que unas personas sean súper contagiadores y otras personas no sean contagiadores. Si ustedes tienen 100 pacientes con coronavirus, 20% va a ser un súper contagiador, es decir, que tiene una capacidad enorme de contagiar. Si ustedes están en una sala y entra un súper contagiador, pues les contagia a todos. Esos casos de los matrimonios, esos casos de las fiestas, que una sola persona fue capaz de infectar a 90, pues era porque tenía una expresión alta de neumocitos tipo 2 en el pulmón. Hay personas que en cambio tienen expresión muy baja y no son capaces de contagiar. Hasta un 20% no tienen capacidad de contagio. Ya habrán escuchado ustedes que el marido o el hombre o la mujer están contagiados y no le contagia a pesar de que han estado y han convivido y han dormido juntos y han estado cerca y no se contagian. Pues hay un 20% con expresión baja de neumocitos tipo 2 o por lo menos con alguna situación propia genética de los neumocitos que no permiten la expresión extrapulmonar, es decir, o sea, que no les permiten liberar al virus fuera del árbol respiratorio, o por lo menos las cargas víricas son excesivamente bajas como para producir contagios. Esto de ninguna manera evita que el paciente sufra una enfermedad grave. Sí, puede que un supercontagiador esté totalmente asintomático y puede que un pausi contagiador esté con una neumonía grave. Sí, no sé, ese concepto también es bastante importante. Y a la final, ¿qué va a pasar? Toda esta migración, toda esta cascada de citoquinas que ya comentaron, va a producir una inflamación, va a hacer que se extravase el líquido desde el espacio extravascular hasta el espacio intersticial, sobre todo con un engrosamiento de la membrana hialina, con un engrosamiento del espacio intravascular, con migración de células
y con esto de acá, no sé si ustedes si ven mi flecha, pero si no ven la flecha, fíjense en el cuadrante inferior derecho donde dice pulmonar y trombos, ¿sí? Esta es una situación extremadamente frecuente y extremadamente útil, extremadamente peligrosa, ¿no? Útil, y por eso es que medimos dímero D, y por eso el dímero D es el marcador de mayor impacto dentro de los marcadores que vamos a pedir no para diagnosticar, sino para estadificar un poco el coronavirus. Quizá el de dímero está entre los más importantes y la gasometría arterial, desde luego. ¿Por qué? Porque está midiendo esta expresión o esta alteración en la coagulabilidad debido a cuestiones genéticas del virus, donde me empieza a producir microtrombos, no trombosis pulmonar, no necesariamente tromboembolia pulmonar, porque puede haber una tromboembolia pulmonar masiva que se produce un estado de hipercoagulabilidad periférica, migran trombos a través del árbol venoso y llegan a clavarse en los pulmones. No, pero no solo es ese el problema son estos microtrombos endovasculares a nivel de los capilares que van a impedir el intercambio gaseoso y que desde luego me van a aumentar la mortalidad. Y esto es uno de los problemas más serios que tenemos con el coronavirus, y eso es uno de los problemas que tenemos que identificar a tiempo y es uno de los problemas que tenemos que tratar. No vamos a hablar mucho de tratamiento porque no me corresponde, pero que les quede claro que cuando hay factores de riesgo, que cuando la situación clínica es lo suficientemente intensa, la anticoagulación es extremadamente importante y no es para todos. Esto de ninguna manera crean que a todo el mundo le vamos a poner anticoagulación porque también asumimos el riesgo de la anticoagulación. Uno de cada 100 pacientes sangra o puede sangrar. Entonces, yo tengo que ponderar bien, tengo que ver factores de riesgo, tengo que medir lo que tenga que medir y si los factores de riesgo superan a los del fármaco, a los de riesgo del fármaco, pues lo uso, pero no de manera sistemática y no es prudente ni plausible que tengamos una sola receta para todos los pacientes. ¿Sí? Esto hay que ir modificando. Esta es la neumonía, es una diapositiva bastante primitiva, pero bastante gráfica, ¿no? Porque esta es la neumonía que produce el coronavirus. Ustedes tienen una neumonía, perdón, ustedes tienen un alveolo pulmonar, un saco alveolar normal, el acino, ustedes que el acino es la estructura funcional del pulmón y cada acino tiene los sacos alveolares, esto es normal, un árbol limpiecito. Esta es una neumonía neumocócica bacteriana de toda la vida, donde ustedes tienen aquí el exudado dentro del alveolo y por lo tanto el paciente va a tener tos, expectoración y todas las características de una neumonía típica. Y esta es la neumonía que en principio produce un coronavirus. Se mete en el intersticio, ¿sí? Y no el coronavirus. El coronavirus está paseándose por todos lados, de los linfocitos, de los neumocitos y por todo lado, sino es la cascada inflamatoria que produjo esta extravasación de líquido, este aumento de la membrana hialina y lo que permite que se engrose el intersticio. Y esto es lo que me da esa tos seca típica del coronavirus. No todos los pacientes van a tener los mismos síntomas, pero la típica tos seca, la típica falta de expectoración y los típicos estertores en velcro que cuando huyen una vez pues no se olvidan mucho y que van a confundirle mucho o al menos semiológicamente son muy similares a los que ustedes van a escuchar en una fibrosis pulmonar, porque a la final lo que estamos teniendo es la expresión de una fibrosis, ¿sí? ¿Y qué pasa si no se frena? Porque no voy a decir si no podemos frenar, porque no tenemos medicamentos capaces de frenar la réplica vírica. Ninguno ha demostrado efecto, tal vez estos anticuerpos monoclonales usados a tiempo, pero de lo que usamos acá, ninguno frena réplica vírica. Podemos tratar inflamación y podemos tratar esta procoagulación. ¿Qué pasa si el virus se va de la mano? Pues que va a producir fibrosis, va a producir un distrés respiratorio y el distrés respiratorio me va a llevar ya a una alteración crónica, una destrucción crónica del intersticio con la consecuente fibrosis pulmonar post-COVID o post-distrés, como quieran llamarle, que estamos viendo o que vamos a ver con relativa frecuencia. Manifestaciones clínicas les conocen bastante bien, no vamos a detallar ellas, pero ustedes saben que la fiebre, la tos, lo que da cualquier enfermedad vírica respiratoria, ¿no? De aquí, salvo la pérdida del gusto y el olfato, que es muy característica y de buen pronóstico, el resto lo van a tener en cualquier enfermedad, incluida la diarrea. ¿Qué es lo que no tienen en cualquier enfermedad? Pues los síntomas respiratorios y la disnea. Eso sí, diferencia. Nosotros en gripe, las epidemias de gripe son relativamente frecuentes, pues excepcionalmente un paciente hacía un distrés respiratorio. La mortalidad de la gripe no es poca, pero realmente tampoco era algo de todos los días. Sí, generalmente la gripe alteraba los sistemas inmunes y el paciente venía con neumonías bacterianas más que por neumonías víricas. Es decir, que las neumonías atípicas, que ahora ya son tan típicas de ver, en su momento eran realmente raras.
¿Qué encontramos en la semiología? Este es un bonito estudio hecho en China y es a través de, de, de telemedicina y a través bueno, de estetoscopios que se conectan a sistemas de audio, me imagino, avanzados y donde hacen un espectrograma de ruido para diferenciar las características. Del momento que la telemedicina se posicione, pues estas cosas van a tener una importancia estructural, ¿no? Porque la telemedicina de ver a un paciente a través de un monitor no creo que vaya a funcionar, pero si yo puedo tener una manera de que alguien le ponga un estetoscopio que me transmite el sonido y encima me transmita las ondas y encima la inteligencia artificial sea capaz de decirme qué tipo de estertor es, pues va a ser maravilloso, ¿no? Va a ser maravilloso porque tiene que ir hacia allá. ¿Qué vemos desde el punto de vista semiológico? Pues depende de dónde ausculten. Acuérdense que la auscultación de un paciente no solo posterior, tendría que ser posterior, tendría que ser anterior y tendría que ser subaxilar. Es bien importante eso porque muchos crepitantes, no en esta neumonía, pero en las neumonías bacterianas, están en el lóbulo medio o están en língula, entonces solo van a ser capaces de auscultarles si auscultan debajo de las axilas y si no, se van a equivocar. Aquí crepita todo cuando hay neumonía, por lo tanto, es más decidor. Pero bueno, a pesar de ello, la mayoría de pacientes que llegan a con coronavirus no una emergencia, pero sí a una consulta normal, pues tienen una auscultación normal, ¿sí? Y tienen una auscultación normal porque la mayoría de ellos no han desarrollado una neumonía o si la han desarrollado no es lo suficientemente significativa. ¿Qué es lo que van a auscultar más? Acuérdense que en los lóbulos inferiores es donde más se deposita el coronavirus, digamos, donde más afecta. Entonces hay este gradiente apico-basal, es decir, en la parte superior van a haber menos infiltrado y en la parte inferior van a haber mucho más infiltrado. Y esto es importante porque ahí es donde tienen que ir a auscultar, a pesar que la auscultación también es sistemática. Lo que más van a escuchar son crepitantes, ¿sí? Aquí les diferencia mucho, fíjense que me cuesta mucho saber a mí en este estudio cuál es la diferencia entre crepitantes en velcro y crepitantes finos. Seguramente es algo de acá, porque hasta donde yo sé son lo mismo, ¿no? Pero bueno, la inteligencia artificial parece que es capaz de diferenciar a través de algún software, pero la mayoría de pacientes, el gran porcentaje, va a tener crepitantes finos, ¿sí? Cuando hay alteraciones auscultatorias, el 80%, 85% tiene crepitantes finos o en velcro. Ustedes saben que es como si se separara un velcro y suena una vibración tanto inspiratoria como expiratoria muy característica de las enfermedades intersticiales y en este caso del coronavirus. ¿Pueden encontrar algo más? Pues sí, podrían encontrar sibilantes, aunque esto es raro, ¿no? Acuérdense que en un inicio se decía que el sibilante era casi un factor de exclusión, pues en este momento sabemos que puede haber sibilantes, sabemos que puede haber frote pleural. ¿Y por qué frote pleural? Porque las neumonías por COVID son periféricas. Ya vamos a ver unas tomografías donde vemos que la parte céntrica se respeta hasta cierto punto, la parte mediastínica, y la subpleural se ve mucho más afectada. Entonces, en algunas ocasiones produce frote pleural o este roce pleural famoso, y en algunas ocasiones también, cuando es muy intensa la neumonía, puede perforar y producir un neumotórax. Y aquí hay un caso de neumomediastino que vamos a ver. De no haber visto yo neumomediastino en años, pues creo que voy por el 10º neumomediastino, ¿no? Se ha hecho relativamente frecuente, es decir, que se rompa el pulmón en algún punto y que salga o se extravase el aire hacia el mediastino o hacia la pleura produciendo un derrame, vaya, un neumotórax. Así que hay que estar atento porque si un paciente tiene un deterioro súbito de la función respiratoria, no tienen que solo pensar que el paciente les hizo una progresión de la neumonía, sino piensen que pudo haber hecho un tromboembolismo pulmonar o piensen que les pudo haber hecho un neumotórax. ¿Qué van a pedir? Pues esto, cuando ya tenemos el diagnóstico, lo primero pero cuando ya tenemos la sospecha, esto sabrán bien que tenemos que diagnosticarle, tenemos que buscar el método, no siempre hay cómo, hasta el 10% de pacientes no se diagnostican identificando el virus, sea por antígeno o por ARN, pero si la clínica da, si la epidemiología da y si la tomografía da, pues desde luego tienen que diagnosticarle. Pueden utilizar ARN, pueden utilizar antígenos, pueden utilizar test rápidos ya después para cribados o posteriores, pero en general así inician su diagnóstico. Gasometría arterial, desde luego tienen que pedir, pero tienen que pedir en pacientes que tengan alteración de la función respiratoria. Sí, es lo que les digo. Esto son para pacientes graves. Ustedes llegan a una emergencia, llegan a una consulta, lo primero que tienen que hacer es tomar signos vitales. Si el paciente mantiene sus signos vitales estables, pues se pueden relajar un poco y continuamos, ¿no? Si es que está en desaturación, depende cuánto llegue, si es que estamos en torno al 88, al 89, bueno, les da tiempo. Si está saturando 69, 68, tienen que movilizarle ya rápido a una zona de cuidados intermedios, sea en emergencia o sea en piso o cuidados intensivos,
en el caso que lo requiera. Y ya vamos a proceder un poco en lo que es la estadificación, ya no del diagnóstico, sino de la enfermedad. Básico, la gasometría. Así que vamos a buscar en gasometría generalmente hipoxemia. Este es el parámetro más importante que les va a localizar al paciente en las diferentes situaciones. Le pueden dejar en una emergencia si es que el nivel de PO2 es relativamente bueno, le pueden movilizar a una sala de cuidados intermedios o pueden tener que intubarle de emergencia si es que no hay mejora con el aporte exógeno de oxígeno. Por lo tanto, es una prueba mandatoria si es que la situación clínica es comprometida. ¿Qué más vamos a pedir? Para ver la situación general y para ir planificando un tratamiento, un hemograma completo. Ustedes saben que hay leucocitosis, que puede haber leucocitosis, que a la final no es un mal signo, porque puede haber leucopenia y que ya les pone en un contexto más complejo del paciente. Cosas que pedimos nosotros desde el punto de vista práctico, pues la ferritina sí, la interleucina también la pedíamos, la hemos dejado de pedir porque no le vemos el mayor aporte, enzimas hepáticas, la ferritina, LDH, PCR y procalcitonina en algunos casos. Desde el punto de vista de la coagulación, indispensable que se haga un dedímero, unas pruebas de coagulación, un INR, un TP y un TPT. Fibrinógeno también lo pedimos, si bien también, al menos yo en mi forma de ver, no le veo mayor ventaja. Y con todo esto, yo ya tengo que hacer un índice de severidad. ¿Dónde le voy a colocar a mi paciente? Hay varios índices de severidad. Podemos utilizar los clásicos del CUR, podemos utilizar la escala de Fine, podemos utilizar el índice de SOFA. Eso ya depende un poco de a qué escala estén ustedes acostumbrados, o podemos utilizar un índice de severidad muy simplecito que viene en todas las calculadoras médicas y les han actualizado en el Hipócrates y tal, donde nos permite saber en qué situación está el paciente y básicamente toma tres parámetros de rápida decisión. Esto sirve sobre todo para los pacientes que están un poco más ambulatorios. Frecuencia respiratoria es un parámetro que no le prestamos atención mayormente y que nos tomamos muy a la ligera, pero que es fundamental. Sí, es fundamental, es un signo vital y es fundamental tomar bien la frecuencia respiratoria. No es lo mismo un paciente asiste a la saturación baja, no es lo mismo un paciente que respira 16 por minuto que un paciente que respira 35 por minuto. Créanme que es fundamental que tomen en cuenta este aspecto. Oximetría, que ha pasado a ser el quinto signo vital, nos interesa y vamos ponderando, ¿no? Si el paciente no tiene, satura bien, más de 92%, está con una buena frecuencia respiratoria y no está con oxígeno, pues créanme que es un paciente que tiene tiempo para decidir. Pero si es un paciente que está con 5, con 6 litros de oxígeno y que además está con una saturación en torno al 85, 88%, además está taquipneico, con uso de músculos intercostales y con todo ello, pues ya tienen un riesgo. Bueno, aquí está sin oxígeno en este ejemplo, aquí está con un riesgo intermedio, suma 7 puntos, pero si se fijan ya tiene una alta probabilidad de requerir cuidados intensivos, cuidados intermedios o por lo menos asistencia respiratoria. Desde luego, hay que asistir al paciente, o sea, no le van a derivar a cuidados intensivos en este punto, sino le van a oxigenar con bajo flujo, pueden ponerle puntas nasales con una mascarilla de Venturi, con alto flujo, con lo que tengan, ¿sí? Y si no, pueden utilizar las escalas tradicionales, pero siempre que ustedes diagnostican, estadifican. Eso es parte fundamental en la medicina y de cualquier enfermedad. Si yo diagnostico la diabetes, estadifico diabetes. Si yo diagnostico neumonía, estadifico. Hasta desde el punto de vista legal es extremadamente importante que ustedes le ponderen la gravedad de la enfermedad, que pongan una nota donde asumen una mortalidad del paciente y le dicen, bueno, este paciente, según CURF, que es una escala bastante elemental y bastante útil, tiene una mortalidad de 50, les llega una respiración a 40, les llega hipotenso, es mayor de 50 años, está confundido, pues si tiene un CURF 5 y dice, no, este paciente tiene una neumonía grave por COVID y tiene un CURF 5 con un 57% o 60% de mortalidad. Y esto tiene que quedar consignado en la historia clínica, tiene que estar consignado o explicado bien a la familia, ¿sí? Porque les va a dar cierto asidero para después evolucionar, para poder conversar con la familia, pero partiendo de un dato claro, explícito, y que les dé una aproximación. Ustedes saben que esto no es matemático, por lo menos una aproximación estadística. ¿Qué más vamos a hacer para ver los síntomas respiratorios? Pues la tomografía. La tomografía, desde luego, depende en cuánto acceso lo tengan a ella. Nosotros tenemos acceso a tomografía y para nosotros es extremadamente útil. Sí, existen muchas cosas, muchas alteraciones tomográficas. Seguramente tienen también una conferencia de tomografía, pero yo quiero recordarles, o por lo menos incidir en este punto importante, que puede haber dos patrones típicos. Sí, el uno es este patrón en vidrio esmerilado. Es un patrón en vidrio esmerilado
periférico, si se fijan, va hacia las periferias del pulmón, respeta un poco la parte interna, no digo que esto sea así siempre, van a ver en todo lugar, y tiene este gradiente ápico-basal, es decir, en los ápices pulmonares hay menos infiltración que en las bases pulmonares. Y este patrón de vidrio esmerilado es muy típico de los pacientes jóvenes, ¿sí? Esto no es taxativo ni es matemático, esto les da una idea más o menos de cómo funcionan las cosas. Y en los pacientes ancianos hay este patrón más consolidativo, más tirando a neumonía típica, ¿no? Incluso ustedes pues, son capaces de ver hasta ciertos broncogramas aéreos, es decir, que aquí ha habido ya una infiltración más potente y una invasión. Este es mucho más intersticial, por eso no ven broncograma, porque los bronquios se respetan y este es un patrón un poquito más consolidativo alveolar. Entonces, tienen estos dos patrones. También puede ser que este patrón radiológico evolucione a este patrón radiológico. ¿Sí? ¿Qué manifestaciones podemos tener también pulmonares? La neumonía hemos visto, ¿no? Saben ustedes que la neumonía y el distrés respiratorio son de las más conocidas. Aquí tienen un paciente, me gustaría que el video empezara de arriba abajo, pero empieza de abajo arriba, ¿sí? Donde vemos este patrón en vidrio esmerilado, ya tendiendo a la consolidación. Esperamos un segundo aquí, déjenme ver. Incluso pueden tener derrame pleural. Claro, también son pacientes que pueden tener alguna otra comorbilidad, aunque este es un paciente joven, ¿no? Este es un paciente que parece que tenía 36 años. Y pueden ver la magnitud de la neumonía. Yo no he visto, salvo pacientes con VIH o inmunodeficiencias, este tipo de neumonías no se ven, ¿sí? No se veían porque estábamos acostumbrados a ver neumonías lobares y cosas así, pero un patrón de esta magnitud, que coja los lóbulos pulmonares superiores, inferiores, parchados, bilaterales, subpleurales, era realmente una excepción. Y hoy en día expande todos los días. Por eso a todos los incrédulos del coronavirus, pues les digo que esto es una cuestión bastante complicada. Sí, este es un patrón que pueden ver. Este es lo más normal. Un patrón con un distrés respiratorio, es decir, con una respuesta inflamatoria potente, culpa de la cascada de citoquinas, culpa de los niveles bajos de interferones, culpa de la mortalidad, culpa de las características genéticas del virus, de lo que ustedes quieran, pero que produce un gran impacto cuando las condiciones son favorables para el virus y para la respuesta inmune, un gran impacto en el parénquima pulmonar. Pero también podemos, y bueno, en base a esto, perdón, antes de continuar, nosotros también podemos hacer una escala de gravedad que se va a correlacionar y que se correlaciona bastante bien con la escala clínica, aunque no siempre sucede esto. Acuérdense que hay la famosa hipoxemia silente. Yo ayer justo ingresé a un paciente con hipoxemia silente, llegó a mi consultorio caminando muy bien, rosadito, que parecía que no tenía nada, el consciente orientado, no se quejaba de nada, que venía medio obligado por la hija, y cuando le saturé, saturaba 64. Sí, mi primera interpretación es pensar que el pulso oxímetro estaba afectado, ¿no? Porque a la final un paciente de esas condiciones rara vez, saturón 64 rara vez no tiene esta repercusión de cianosis, de taquipnea, de uso de músculos accesorios, pero en el corona existe, está descrito y es muy peligrosa, ¿sí? Cambio de pulso oxímetro, seguía saturando 64, pues el siguiente paso fue mandarle a la emergencia, este está en alto flujo, probablemente en este punto ya esté intubado, ¿no? Porque no tienen buena respuesta, porque el patrón es extremadamente grave. Lo que pasa es que por algunas características no repercute la hipoxemia sobre el estado general y es que eso no está claro por qué. Entonces yo en base de la cantidad de infiltrados voy a dar un gradiente, ¿no? Hay varias escalas y alguien me dirá, no, es que hay una escala Ernst y hay una escala tal, si hay 20 escalas para esto, cada quien trabaja con una, yo escalo a mí me gusta esta de aquí que es la más fácil de recordar. Pequeños infiltrados, menos del 5%, es muy poco probable que el paciente complique, dependiendo obviamente de la edad de sus características. Si afecta el 5 al 25% es un grado 2, fíjense, aquí ya tenemos una proyección que por lo menos un 10-15% del pulmón sí me afecta. Un grado 3, esto ya es muy grave, quizá 3, 4 sería, tampoco nos vamos a poner tan claros en si esto es 3 o en 4. A mí me parece que esto ya afecta más del 50%, probablemente esté ya en un grado 4, pero bueno, de donde yo saqué de la fuente, pues le ponía como grado 3. Si se fijan, hay una gran expresión, está en todo lado, afecta absolutamente a todo el parénquima pulmonar y tiene más o menos un 50% de infiltrado. Y obviamente ya tienen estas neumonías con mortalidades altísimas, donde hay muy poco espacio, hay muy poco parénquima pulmonar funcionante. Si se fijan, este paciente, si es que está respirando, bueno, no se ve todo en traqueal, si es que está respirando, pues respira con este pedazo de pulmón que no será ni el 10 y con un poco los ápices, ¿no?
Entonces son pacientes que seguramente van a ventilación mecánica y que seguramente van a fracasar en la ventilación mecánica porque la ventilación no cura. No cura de nada. La ventilación mecánica lo que hace es dar tiempo a que esta situación inmunológica del paciente vuelva al redil, vuelva al cauce y que empiece a respirar. Pero si esto no sucede en un tiempo prudencial, pues la ventilación se va a prolongar eternamente, van a venir las complicaciones de la ventilación y probablemente el paciente fallezca. Y es por eso que países con niveles altos de medicina tienen las mortalidades que tienen. ¿Sí? Podrían hacer con radiología, nosotros no lo hacemos, pero creo que es útil, creo que es importante que también consideren esta probabilidad diagnóstica en los centros donde no tienen acceso 24 horas a tomografía. Y es que no funciona mal. Una radiografía bien hecha, en buenas condiciones, también nos permite hacer esta clasificación de RATs que nos da, que más o menos dividimos en 4 cuadrantes al pulmón, en 8 cuadrantes, serían 4 a cada lado, y según la cantidad de cuadrantes que se vayan afectando, pues yo voy ponderando en leve, moderado, grave o muy grave. Sí, una clasificación extremadamente útil cuando utilizamos métodos radiológicos más simples, pero en cambio que tienen más disponibilidad a nivel nacional. Pero no tenemos solo neumonía, no tenemos otros casos que pueden afectar al pulmón. Por ejemplo, el embolismo pulmonar, y ya hablamos de esto, decíamos que es procoagulante. Entonces, al ser procoagulante, el COVID, al interferir en la cascada de coagulación y al haber factores de riesgo, por ejemplo, mujeres que toman anticonceptivos, por ejemplo, personas que permanecen mucho tiempo estáticos, o que tienen comorbilidades, o que tienen varices, o que tienen insuficiencia cardíaca, o que tienen diabetes, pues el estado de la coagulación ya está sesgado, ya está dañado de base, más un procoagulante, pues podríamos tener embolismos pulmonares. Ahí habría que hacer un angiotac y desde luego podríamos diagnosticar. Pero tenemos casos interesantes, por ejemplo, en neumotórax y neumomediastino, que yo les decía, pues que esto era la excepción hace un tiempo, pues ahora no es. Este es un paciente joven, se está yendo hoy día con el alta, un paciente sí tiene comorbilidades, a pesar que es joven, tiene antecedentes de infartos y cosas, o sea, alguna cuestión genética debe tener de base y debe tener sus interferones muy malos, porque fíjense la magnitud de la neumonía, ¿no? Tiene 48 años, poco mayor que yo. Uy, perdón. Fíjense la magnitud de la neumonía, estamos en bases, ¿no? Fíjense la cantidad de vidrio esmerilado que tiene, no puedo parar, no voy a parar. Fíjense la cantidad de vidrio esmerilado que tienen las bases, enormemente, compromete mucho, no fue a cuidados intensivos, se manejó en plan está, y no fue a cuidados intensivos, no porque no debía ir, sino porque no había. En la ciudad en la tuvimos que bancar al paciente en piso con alto flujo y con cosas. Un montón de vidrio esmerilado, pero también quiero que vean lo que sucede en este punto. Caramba. Fíjense, aquí estamos en el esófago y vean cómo se empieza a disgregar. Aquí entró aire, ¿sí? Entró aire en el esófago. Podría ser que se rompió el esófago, ¿sí? Aquí tenemos aire, se mete aire en el mediastino pericardíaco. Vamos subiendo, va disecando los bronquios del aire, vean cómo está por acá. Sube hacia el cuello. Esto es un neumomediastino típico, ¿sí? Se le revienta el pulmón y el hombre y tiene un neumotórax pequeño. Fíjense cómo está lleno de aire toda la parte del cuello. Se le llenó de aire el cuello, desde luego había efisema subcutáneo, desde luego había ese crepitar, como cuando uno aplasta nieve, así se describe. Y es que se rompió el pulmón. Y se rompió el pulmón porque está lesionado, está extremadamente lesionado, el intersticio está frágil. Más la tos, pues terminó por lesionarse. Y ustedes tienen que ver que con esa neumonía, si es que este paciente hacía un neumotórax, por eso es que fue una situación bastante desagradable desde el punto de vista médico, el no poder derivarlo a una zona de cuidados intensivos, a que le monitoricen y tenerlo en un piso normal con oxígeno, básicamente esperando a que no haga un neumotórax, porque aparte de ello, sin parénquima pulmonar, un neumotórax, un paciente que estaba anticoagulado y antiagregado, pues la mortalidad hubiera sido enorme. Y esto estamos viendo, y estamos viendo con frecuencia neumotórax y neumomediastino. Pero también vamos a ver otros trastornos que ya son más crónicos y que vienen después, que son los daños estructurales y mantenidos del parénquima pulmonar. ¿Sí? Las fibrosis y los daños de todo lo que es la estructura del pulmón. Fíjese que este paciente, un paciente relativamente joven, tenemos una tomografía el día 1, tenemos una tomografía el día 7, fíjense cómo se le destroza el pulmón, hace unas bulas enormes en 7 días, yo esto no he visto en la vida, a mí este caso me llamó tanto la atención,
porque ni una bacteria tiene la capacidad de destrozar un pulmón con esta magnitud. El día 7 se le rompe toda la estructura del pulmón, no hace neumotoras, son bulas. El día 30 empieza a mejorar, fíjense, como que se empieza a absorber el rato que baja la carga vírica, y bueno, después vamos a ver que el paciente mejora completamente a pesar que queda con daños. Esto pasamos, ¿sí? Acuérdense que van a quedar secuelas pulmonares. El 10% de estos pacientes que vemos con COVID van a presentar una secuela pulmonar. Si ustedes, bueno, este es un motivo positivo aquí en su momento, había 50 millones de personas, pues este rato hay, me parece que 400 millones identificadas. Entre esas 400 millones, pues vamos a tener un problema en 2 o 3 millones de personas que van a presentar este síndrome post-COVID. ¿Sí? No vamos a hablar de los otros, sino de la parte pulmonar. Pues va a haber fibrosis, va a haber enfermedad vascular pulmonar por estas microtrombosis, va a haber estos neumatoceles, que es lo que vimos en esa placa, va a haber bronquiectasias y va a haber una serie de alteraciones ya no pulmonares que van a ser una avalancha, van a ser el tsunami que se viene y que tenemos que estar preparados para ver cómo los vamos a tratar. ¿Sí? ¿Qué debiéramos hacer? No nos va a dar tiempo para conversar a profundidad porque vamos los 47 minutos y habrá que dejar espacio para preguntas, pero básicamente lo que se propone en estos pacientes es hacer un seguimiento radiológico, ¿sí? En el caso que se requiera. En Inglaterra proponen mediante radiografía, y si hay una alteración en la radiografía, hacer tomografía, porque no se trata de hacer tomografías a todo el mundo, eso es un costo económico alto, un costo sanitario alto y un costo de radiación alta que también nos va a dar problemas. Yo no puedo pedir tomografía cada 3 meses, pero si encuentro una alteración estructural en la radiografía, pues yo sí puedo justificar en ese momento pedir una tomografía, ¿sí? Y si en esa tomografía tengo alteraciones, debiera y tenemos que hacer pruebas de función pulmonar. Es muy importante que midamos no solo cómo se ve un pulmón, sino cómo funciona un pulmón, ¿sí? Y en este contexto se debe pedir pruebas como la espirometría, que mide la capacidad pulmonar, pero acuérdense que el coronavirus o el COVID o las neumonías intersticiales producen alteración en el intersticio, por eso se llaman intersticiales y no tanto en los bronquios. Por lo tanto, es mandatorio hacer unas pruebas de difusión, es decir, yo tengo que medir cómo está pasando el oxígeno para proponer un tratamiento, porque si hay alteraciones estructurales o anatómicas, yo tengo que buscar cómo tratar a este paciente. Sí, fíjense cómo mejora el paciente para culminar el caso como parte de estas características y termina mejorándose, pero ostensiblemente la estructura del pulmón. Pero a pesar de que anatómicamente ustedes le pueden ver que está mucho mejor, el paciente se seguía quejando de disnea. O sea, dice, señor, yo no puedo caminar 100 metros, un paciente relativamente joven que no les pueda caminar 100 metros porque se disneificaba, pues algo le está pasando. Ustedes tendrán que pensar, yo pensé en un momento que era una embolia pulmonar, y si se fijan, aquí tiene hecho una angiotomografía con contraste y fue negativa, ¿sí? Entonces, el siguiente paso es que tenga una alteración del intersticio, es decir, que esté funcionando, que se vea anatómicamente bien el pulmón, pero que se haya engrosado la membrana intersticial, y por eso es mandatorio pedir para seguimiento pruebas funcionales, ¿sí? Y fíjense, esto no es difícil de interpretar, solo les miden porcentaje al final de la columna azul. Ustedes ven el porcentaje, el paciente obviamente es un paciente joven, debiera, o un paciente lo que sea, porque esto es calculado para la edad, para la talla, para el sexo, debiera tener 100%, pues tiene 49%, a pesar que estructuralmente este pulmón funciona. Por lo tanto, la tomografía no es la última herramienta para ver un post-COVID, sino también pruebas funcionales. Y les recomiendo que vayan por ahí. ¿Y por qué? Porque hay tratamientos que se están proponiendo para estas neumonías intersticiales que se tendrían que empezar a tiempo. Nosotros utilizamos esto para la fibrosis pulmonar idiopática, son fármacos conocidos, no es que se han inventado ayer. El nintedanib y la pirfenidona, sobre todo, que hay en el país, se proponen como fármacos que debieran iniciarse quizá en una manera temprana en pacientes que tienen neumonías graves y donde yo predigo por la probabilidad pretest que pueden hacer una fibrosis pulmonar. Entonces, antes que se desencadene todo este sistema fibrótico, que vayan los fibroblastos y que migre, pues yo podría tratar a estos pacientes con antifibróticos. Esto no está dicho, no está concluido, está en investigación y tendremos que esperar. Sí, hay muchos estudios que llevan esto. Entonces, conclusiones. Sabemos que esto es una tragedia, que estamos muy complicados, que la parte pulmonar es la que tiene mayor impacto dentro del COVID y que tenemos que estar atentos tanto a los síntomas pulmonares, que tenemos que partir de un buen examen físico de los signos vitales, de métodos complementarios, de métodos de imagen, y que tenemos que proponer tratamientos tempranos. Pero que también tenemos que fijarnos en la parte posterior, en qué va a pasar después con el paciente, porque la mortalidad del COVID es 1, pero los post-COVID van a ser 5 de cada 1000. Y tenemos que ya ir pensando, y ustedes tienen que ir pensando
en qué vamos a hacer en esta avalancha de pacientes que queden oxígeno dependientes o que queden con impotencias funcionales o que queden con con alteraciones importantes de la calidad de vida. No sé si tienen alguna pregunta. Listo, doctor. Muchísimas gracias. No se olviden de levantar la mano para poder abrir el micrófono ante las preguntas. Yo creo que ya se me durmieron. No, doctor, creo que no hay preguntas. Bueno, les dejo entonces, que tengo que ir Listo, a ver mis doctor. COVID. Les agradezco mucho y cualquier cosa, si tienen alguna pregunta, me escriben al teléfono y conversamos. Gracias, doctor. Que tenga una buena noche. Chao, cuídense. Esperemos un momento para la siguiente ponencia.